Buenas, jóvenes. El día de mañana tengo que moderar una sesión del Congreso, razón por la cual voy el día de hoy a compartir este video con ustedes, que sería el desarrollo de la clase. ¿Ya? Entonces, allí vamos a explicar el texto haciendo alusión a la prueba. La primera parte de la prueba será, pues, el parcial, sería el video que vimos anteriormente, donde explicaríamos, según el autor, qué consistió la primera globalización, cuándo ocurre, cuáles son sus características, qué regiones del mundo fueron incorporadas en ese primer momento. Acá nosotros ya vimos en clase algunas definiciones de globalización, así que yo les voy a pedir que definan globalización, pero no necesariamente que dé una de esas definiciones, sino que usted la construya y dé su definición de lo que usted entiende que es globalización. Luego tenemos el antecedente de globalización. Nosotros explicamos ya que esa primera gran ola globalizadora que va desde el 1422 hasta 1918. Explicamos que la Primera Guerra Mundial paralizó el desarrollo de esta oleada debido a que la guerra dejó el mundo paralizado, destruido, no había mercancía, no había comercio. Cuando termina la guerra, el mundo demora mucho en reconstruirse. Además, esa Primera Guerra Mundial realmente es parte de un proceso mucho más amplio. Y de ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, y sería después de la Segunda Guerra Mundial que comenzaría entonces una segunda etapa de esa globalización que tenemos el día de hoy. Aquí tenemos, y ahí fue donde nos quedamos nosotros, explicando esta segunda fase de la globalización. Entonces, ahí lo que queremos señalar es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como el gran triunfador en Occidente. ¿Ya? Y la Unión Soviética se levanta como el gran triunfador en Oriente. El mundo se divide en dos. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en vez de entrar en una fase de paz, el mundo entró en algo que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, pues, era una guerra entre estos dos países por controlar el resto del mundo. Y era fría porque no se usaba una guerra caliente, que era la guerra nuclear. En vez de la guerra nuclear entre los dos grandes, había conflictos pequeños por todo el mundo para expandir su poder y autoridad, y todos los movimientos sociales, políticos, organizaciones se tenían que alinear. O estabas con Occidente o estabas con Oriente, estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética, y eso caracterizó un conflicto ideológico político terrible. Entonces, la hegemonía de Estados Unidos se desarrolló gracias a que ellos crearon el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que luego se convierte en el Banco Mundial. Y con esto ellos logran ir estimulando la economía europea y reconstruyen la economía de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, hasta la de Alemania occidental, que había sido su enemigo. Incluso Japón recibe inversiones norteamericanas para expandirse, y el resto del mundo recibe menor cuota de dinero para ir desarrollando sus industrias, ir incorporándolo a la economía mundial. Además se creó el GATT, que era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que trataba de eliminar los aranceles, que son los impuestos de introducción de mercancía extranjera, para que la mercancía o los productos extranjeros no compitieran con los productos nacionales, productos agrarios o industriales, porque si entraban sin impuestos, podía ser que entraran con precio más bajo y afectara a la industria nacional, los sectores nacionales, y lo sacara de juego. Entonces, el GATT buscaba un balance entre la protección de la producción nacional y el estímulo del comercio internacional. Ese GATT se convierte en la década del 90 en la muy poderosa Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura económica del mundo entre 1950
y 1999, donde el mundo se desarrolla pues con un comercio importante, significativo. Ese impulso surgió a partir de la década del 70, un cambio interesante, cuando la finanza, el sector bancario, el sector financiero se va expandiendo, cuando el sector tecnológico se va expandiendo y nos ubica donde nos encontramos a fin del siglo XX y nos encontramos el día de hoy con el mundo acelerado como nunca antes, debido a que los intercambios han hecho que el mundo sea más chico. Entonces vamos a hablar de esa característica acerca de qué es esto, que es esto 24/7 del cual hablamos, que es la aceleración de la economía mundial en función de que mientras la banca en Nueva York duerme y la banca en Londres duerme, la banca en Hong Kong, Japón, China, el nacionalista, pues esa banca sigue funcionando y esto genera pues un crecimiento del capital financiero a niveles increíbles. Y cuando este capital financiero sufre alguna crisis, como ocurrió en el año 2008, pues todo el mundo se paraliza. Otro hecho que acelera la globalización a partir de 1990 es la caída del muro de Berlín. La Unión Soviética, que había sido el antagonista de Occidente por mucho tiempo, se descalabra y se fragmenta y en un conjunto de repúblicas distintas. Entonces eso deja como que el campo socialista o comunista quedó derrotado, se cayó solo, dicen algunos, obviando todos los empujones que le dieron, y quedó el gran triunfo de la economía capitalista a partir del 90 y se impone la economía global en la modalidad de neoglobalizadora. Entonces, la profesora Mirna nos da dos conclusiones de tipo general, ¿verdad? Pero que vamos a concentrar mejor es en el cuadro comparativo. El cuadro comparativo dice, bueno, contraste la primera ola con la segunda ola, sus objetivos, sus actores y sus instrumentos. Muy bien. Esta sería la pregunta, no tanto el contraste, sino esto. El cuadro comparativo que tenemos aquí. Bien, características de la población. Aquí lo que vamos a hacer es que estas características, yo voy a ponerlas todas y usted va a explicar 5 de ellas. Yo voy a poner además el título, por ejemplo, voy a decir, se trata de un proceso universal. Entonces, bueno, es un proceso universal porque abarca toda la economía mundial, todas las regiones del mundo, etc. El mercado se mundializa. ¿Por qué? Porque se compra y se vende en todo el mundo. En este momento, por ejemplo, usted va y compra un suéter de las grandes ligas para celebrar los playoffs que vienen, ya de los Yankees o los Dodgers, Made USA. En realidad, el suéter probablemente es la licencia comercial de Estados Unidos, pero fue producido en Japón, en China, en Singapur, en Taiwán, Vietnam, en cualquier lugar terminaron de ensamblarlo, porque la producción se hace en todas partes del mundo. Compramos una computadora y esa computadora, el cajón lo pusieron en un lado, el chip en otro, el procesador en otro, y en otro país lo ensamblaron. Entonces, la producción es mundial y por lo tanto el mercado es mundial. ¿Ya? Entonces, por eso es que la economía nacional es una economía global, porque vamos al supermercado y resulta que el chocolate fue producido en Siria, Irán, la India, ¿ya? Y no está consumido en Panamá, más la gran cantidad de productos que nos vienen de Chile, de Brasil, de cualquier lado. O sea, los mercados nacionales son mercados globales. Una nueva geografía mundial de crecimiento, porque antes el crecimiento económico estaba dado en Occidente, Europa y América del Norte, eran donde la economía crecía con mayor ritmo, y poco a poco el crecimiento económico ahora se ha movido a China, a Vietnam, a la India, en menor medida a Japón, ¿ya? En América, pues Brasil.
Entonces es interesante ver que la división que había antes entre países desarrollados y países subdesarrollados, ahora pues como que no es tanta, y que China pareciera estar ganándole la guerra económica a los Estados Unidos. Este sí es un complejo, no lo voy a explicar mucho porque el que lo tome tendrá que explicar en qué consiste esto de que se suprimen las barreras arancelarias y una libre circulación financiera, comercial y productiva. Eso es muy complejo. Mayor que el movimiento de los capitales por las bolsas mundiales. Antes la bolsa pues se discutían algunos cuantos productos clave, pero ahora se discute todo en la bolsa. Hace unos años se apostó por el que el arroz iba a crecer y prácticamente se quedó muchos países del sudeste asiático se quedaron sin arroz porque las grandes corporaciones internacionales compraron la producción de arroz nacional. Eso llevó a que algunos países decidieran que su arroz no iba a entrar en la economía internacional para poder garantizar que el arroz de su gente se pudiera alimentar, caramba. Pero ya el arroz, el maíz, las carnes, los pollos, los cerdos, el café, todo entra en el mercado internacional. Y ellos pueden decidir que un producto sube de valor, desaparezca de valor, que se compre, se lleve para un solo lugar y se quede nadie más sin consumirlo, para poder venderlo después a mayor precio. Concentración de capital, formación de grandes empresas. Bueno, eso también es un tema que si usted lo toma tendrá que explicar cuáles son esas grandes empresas y grandes capitales que se han desarrollado en los últimos 20 años, a una dimensión que nunca antes se había visto. Promueve el gran desarrollo tecnológico y científico, es otro tema que usted lo fije, tiene que ampliar en qué consiste todo este desarrollo de las redes, de las comunicaciones en los gobiernos. Los gobiernos se someten a la decisión de los organismos financieros internacionales, pero eso va a ser muy obvio el próximo año, cuando los países han tenido que pedir prestado para poder enfrentar el COVID, y eso hablando de los países que lo han hecho honestamente, los países que lo han hecho con mucha honestidad han pues dilapidado dinero que no es de ellos, que no es dinero que se ha cobrado impuestos, sino que dinero se ha pedido prestado y que hay que pagarlo y que eso va a ser a cambio de condiciones que lo van a poner los organismos que nos prestaron. La economía global, pues antes era organizada a lo largo de Estados Unidos, Europa Occidental, Japón. De la década 70, 80, 90, ese era el eje. Bueno, el eje hoy se está moviendo a China como la gran economía mundial y está apareciendo otros mercados emergentes muy fuertes en Australia, la India y Brasil. Las crisis económicas ahora son mundiales. Lo vemos claramente con la actual crisis del COVID, y ahí usted puede tomar ejemplo de cómo la crisis de la aviación es global. Gigantes norteamericanos están al borde de la quiebra. La todopoderosa Lufthansa alemana ha tenido que pedir apoyo del gobierno nacional. La Bianca, la línea aérea colombiana que domina el mercado de aviación Centroamérica y parte del norte de Sudamérica, que está pidiendo apoyo al gobierno para no desaparecer. La Copa Panameña ha pedido un aporte que no se ha definido, no se ha dicho públicamente cuánto es. Alguna gente dice que son 300 millones de dólares, porque la crisis es global. La crisis es global. La ciencia, el conocimiento, la información, la cultura y la educación tienen que escapar de los controles nacionales y asumir un papel más peligrante pues las redes internacionales, y eso es clarito. Antes uno para enterarse del resultado de un partido internacional había que esperar el día siguiente para ver la noticia, y ahora usted puede ver, o sea, probablemente alguno de ustedes esté viendo esta noche el juego de baloncesto de la NBA o los juegos de las grandes ligas o qué sé yo, porque ahora las redes son globales, hoy es fútbol americano, ¿ya? Y eso era impensable antes, porque ahora las redes son globales. Ahora, este proceso puede ser un proceso excluyente. O sea, hay ganadores y hay perdedores. Hay países ganadores, hay países perdedores, y hay gente ganadora, hay gente perdedora. Entonces, de esos 13, ustedes tienen que ampliar, explicar y dar ejemplos de 5. Yo voy a poner el título, ustedes tendría que elegir sus 5 desde ahora e ir ampliando ejemplos lo que quiera. Bueno, viene ventaja y desventaja, igual poner 5 ventajas, 5 desventajas y explicarlas, sabiendo que las desventajas están dadas
en que pues los sectores más dinámicos y más globalizados, más significados, pues van a crecer, prosperar, ser fuertes y modernizarse. Pero los sectores más pobres, marginados, pues van a ser más pobres y marginados. Eso que se habla de la brecha tecnológica, para explicar pues que los pobrecitos no tienen acceso a internet y estudiantes. No, eso no es la brecha tecnológica, esa es la brecha social y económica. La gente que en un país como Panamá, que ya no puede pedir apoyo internacional a sus pobres, porque no es considerado un país pobre, es un país medio rico, ¿ya? Entonces, los pobres aquí no hay que apoyarlos, no hay suficiente plata para que el Estado panameño y los ricos panameños apoyen a los pobres. Entonces, es cierto, pasa que Panamá es uno de los países de la región y del mundo con mayor desigualdad económica. Aquí los ricos son fabulosamente ricos, controlan los medios de comunicación, las empresas, la producción, los servicios, y los pobres pues están, que ni siquiera tienen empleo permanente, están con esta informalidad que realmente es el derecho, no a gestionar, sino el derecho a sobrevivir por la propia. Entonces aquí lo que hay es una brecha social económica muy grande que va acompañada también de una acelerada destrucción del medio ambiente, porque lo importante en la lógica y lógica del capitalismo neoliberal es producir dinero. Si usted produce ganancia, está bien. No produce ganancia, está en problemas. Entonces, si producir ganancia significa destruir el medio ambiente, hacer que la gente sea más pobre, bueno, eso se justifica. Si producir ganancia significa la economía y que en vez de que haya 3.000 panameños muertos por COVID, pues haya 10.000, pues eso no importa, hay que salvar la economía, lo cual significa hay que salvar a la empresa, lo cual significa que hay que salvar a los empresarios más ricos del país, que son los que al final son los que generan la riqueza y generan el empleo, y eso es lo que hay que salvar. Los pobres siempre serán reemplazables. Y si se vuelven los más viejos, pues no importa, hay más empleo para los jóvenes. Entonces, todo esto está vinculado a las desventajas de la globalización. También explicar sí. Finalmente, Historia de Panamá del Mundo Global es una especie de síntesis de cómo Panamá va pasando a través de este proceso. El primer momento es el periodo colonial, cuando se establece el camino de cruce, el camino real, y Panamá sirvió para llevar el oro que venía de Sudamérica, pero principalmente la plata que se producía en el Cerro de Potosí, que se encuentra en lo que en la época colonial se llamaba Alto Perú, hoy se llama Bolivia. Bolivia pertenecía a Perú, se llamaba el Alto Perú, hay un cerro, se llama Potosí, que por 150 años fue la principal productor de plata del mundo, y esa plata de Potosí se llevaba al lomo de mula hasta la costa, de ahí se venía en barco hasta Panamá, de Panamá se embarcaba por el camino real, camino de tierra, en mulas, una mula ya 2 cajas en cada lado, no sé, una caja de cada lado, 2 cajas, y cada caja llevaba 200 libras de plata, y iba un paquete de 25, 30 mulas, y primero entre 1530, 32 hasta 1596, esa plata se fue hasta el puerto de Nombre de Dios. En 1596 Francis Drake ataca el puerto de Nombre de Dios y hace que la corona abandone el puerto de Nombre de Dios y fortifique el puerto de Portobelo, y a partir de 1597 se utilizaría el puerto de Portobelo para llevar la mercancía, la plata americana fundamentalmente y algo de oro, de Portobelo a España. La muerte de Francis Drake en 1597, cuando intenta atacar Portobelo, marca el triunfo de Portobelo por encima de Nombre de Dios. Entonces esa ruta existiría, aguantaría el contrabando, la piratería, el ataque de Morgan, y duraría prácticamente hasta mediados del siglo XVIII, cuando después del ataque de Vernon, la corona decide que llevar la plata española a través de, o sea, la plata peruana
a través del Caribe era muy peligroso, y decide cambiar la ruta de Panamá por una ruta que saldría del puerto de Buenos Aires, en Argentina. A partir de 1540 y tantos, 50, la plata de Potosí se llevaría en lomo de mula hasta el puerto de Argentina, que es Buenos Aires, y de ahí para España. Entonces Panamá perdería esa función de tránsito por el resto del siglo XVIII. En el siglo XIX, durante un breve periodo, entre 1808 y 1818, Panamá volvió a ejercer esa función, pero luego de la independencia se pierde. Panamá deja de jugar entonces la función colonial, que venía jugando casi por 3 siglos, y entra entonces en el periodo Unión de Colombia, donde aparece el ferrocarril, que aprovechó la coyuntura del descubrimiento de oro en California, que hizo que miles, millones de personas de la costa este de Estados Unidos y de Europa quisieran llegar a explotar, a dar esa mina en California para hacerse fabulosamente ricos, y eso lo aprovecha una empresa norteamericana para construir un ferrocarril que entre 1855 y 1869 fue la empresa de transporte más rica y más importante del mundo, gracias al traslado de mercancía, pasajeros y oro de California a la costa este de Estados Unidos, y entre la costa este de Estados Unidos productos elaborados y manufacturados a California. A partir de 1869 se inaugura el ferrocarril transcontinental, y ahora los pasajeros estadounidenses y europeos van a usar el ferrocarril transcontinental, y la ruta de Panamá pasa a convertirse en una ruta de mercancía. Posteriormente, en la década del 80, entre 1880 y 89, los franceses intentaron construir un canal que lamentablemente fracasa, y habría que esperar entonces a 1900 para que los norteamericanos lleguen, y así comienza la época republicana, donde Panamá se inserta a la economía global a partir del canal. Canal inaugurado en 1904, en 1914 se da la construcción, se inaugura en 1914, realmente comienza a funcionar en la economía mundial tal vez a partir del 24, donde la economía mundial más o menos comienza a activarse, juega un papel importante a partir de 1950, cuando comienza toda esta segunda fase de la globalización, y a partir del 50 pues va surgiendo la zona libre de Colón, se acelera el proceso de abanderamiento de barcos, se acelera el proceso de creación de sociedades anónimas, los bancos se van desarrollando, se crea un centro financiero internacional que es el más importante de América Latina, y Panamá va entonces estableciéndose un sistema que le permite colocarse en el mundo como un hub comercial, que es el papel que ha venido jugando en los últimos años, y al cual habría que incluirle el hub de las Américas a través de el modernizado aeropuerto de Tocó. Entonces, Panamá con eso permite que tenga el complejo comercial de intercambio de productos y servicios más importante de la región, por lo menos hasta 2014, tal vez 2017 o 18. Este proceso económico llevó a que entre el año 2009 y 2014, 15, tal vez 16, la economía para mí experimenta un periodo extraordinario debido a la ampliación del canal, la construcción de ese tercer carril alterno para que pasen los barcos de mayor calado, que iba a impulsar el crecimiento económico del país y los aportes del canal de forma fabulosa. Y efectivamente, durante tal vez 5 años, el canal ha aportado mucho más dinero de lo que había aportado nunca antes, ¿ya? Entonces, esa construcción de esta gran obra iba aparejada a construcción de carreteras, autopistas, puentes, la línea del metro, que todo eso fue modernizando el país, la imagen del país, la economía del país, se fortaleció el turismo. Así que hasta el 2016 y 2017 la economía iba
creciendo a un ritmo enorme. A partir de la inauguración del canal, termina la construcción de la ampliación, ese motor de la economía que movió 5.000 millones de dólares en menos de 10 años, se para y la economía panameña no ha podido encontrar un nuevo motor, no ha logrado rearticularse y dinamizarse, y ya para inicio del año 2020 ya mostraba signos de desaceleración, y ahora con el COVID que ha parado el comercio internacional, ha parado la zona libre de Colón, ha parado los vuelos de popa, los servicios anexos que se prestaban a los barcos, el mismo canal interoceánico ha tenido que estimar sus ingresos a la baja porque el comercio internacional está afectado por la crisis del COVID, además de la crisis comercial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces todo eso ha llevado a que el crecimiento económico, que fue fabuloso durante una década, probablemente este año tenga estancamiento o un crecimiento negativo. Entonces ahí tendríamos la explicación del periodo colonial, la explicación del periodo de Nueva Colombia, la explicación de ese primer momento que llevaría hasta el gran auge económico post-canal. Y la última discusión sería dónde estamos hoy, cómo ha afectado la crisis económica a la economía en este momento. Bien, el día viernes de la próxima semana vamos a discutir entonces los temas del parcial y luego vamos a comenzar ya la explicación del siguiente módulo. Muchas gracias, jóvenes. Lamento no estar con ustedes, pero tengo que ir a atender la moderación de la mesa redonda de esta mañana en el Congreso de Extensión. Que tengan un bello fin de semana.